Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a su programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Radio Pacífica 90.7 FM, la emisora de La Paz. En la fundación de la radio, el padre Vicente Mancini. En la presidencia, la licenciada Josefina Posada. En la dirección, Daniela Flores. Y en los controles, Eduard Balsa. Y quienes les hablamos, Daniela y Gabriela Arévalo. Nos puedes conseguir en nuestras redes sociales como Gaby-Arévalo21 y Daniela-A128 o de la Nueva Era a Jesús. Gracias por sintonizarnos. Queridos hermanos, en el programa del día de hoy vamos a conversar sobre el Padre Pío y sus increíbles dones espirituales. El Padre Pío era un sacerdote que tuvo unos dones espirituales muy fuertes, incluyendo los estigmas. Nació un 25 de mayo de 1887. Fue un niño de gran sensibilidad espiritual que fue atacado y acechado por el demonio, ya que tenía una gran virtud de santidad. Así es. Y es que un día antes de ingresar al seminario, el Padre Pío tuvo una visión con Jesús y María. Esto marcó su inicio en la vida religiosa. Fue ordenado sacerdote un 10 de agosto de 1910 en la Catedral de Veneto y tuvo apariciones de la Virgen María durante toda su vida. Así que, qué bonita esta historia, Daniela, de un sacerdote que desde pequeño estuvo consagrado a Dios. Parece que nació destinado a ser un sacerdote con unos dones y carismas muy hermosos. Así es, Dios lo premió porque por supuesto era un santo desde muy pequeño y además pues Dios lo escogió para ser un alma consagrada, porque para Dios los sacerdotes son sagrados, son personas elegidas nada más y nada menos que para consagrar la Eucaristía, ¿verdad, Gabriela? Sí, y el Padre Pío tenía un carisma muy bonito y eso hacía que los frutos que se generaban durante la misa fuesen mucho más fuertes, porque cuando él consagraba la Eucaristía se veían sus estigmas, pero de eso vamos a hablar más adelante. Lo bonito de todo este tema, Daniela, es que hoy estamos dedicando este programa al Padre Pío porque nos hemos vuelto muy devotas y queremos compartir esta experiencia con todos ustedes, hermanos, para que vuelvan a esa devoción bonita al Padre Pío, porque es un gran intercesor ante Dios por todos nosotros. Y es que doy fe de que a través de una novena que le hice al Padre Pío, me concedió una petición. Y por eso le hemos dedicado el programa del día de hoy, porque realmente hemos visto frutos de la oración al Padre Pío. Él es como una especie de director espiritual para nosotros. Y esto tenemos que aprovecharlo, hermanos, porque para eso Dios nos ha regalado a estos amigos nuestros, los santos, y el Padre Pío es uno de ellos. Además se dice que el Padre Pío podía estar horas y horas frente al confesionario confesando a una gran cantidad de personas. Tenía muchísima paciencia y era una gran guía espiritual. Ciertamente, Daniela, y por eso es que tenemos que darle gracias a Dios. El Padre Pío es además el director espiritual de esta comunidad. El Padre Vicente le tiene una devoción muy grande y varios de nuestros comedores también se llama comedor Padre Pío, es decir, que está presente en nuestra comunidad samaritana. Pero además también es el santo de la liberación. Así que bueno, por su santidad también se le invoca mucho en el ministerio de liberación, porque el diablo, aunque lo acechaba, siempre terminaba fracasando. Así es. Y bueno, vamos a continuar conversando sobre el Padre Pío en este programa, pero primero vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos. Hermanos, y continuamos con nuestro programa de hoy dedicado al Padre Pío. A los dones que tenía el Padre Pío, pues eran, digamos, bendecidos por Dios, ¿no? Al Padre Pío se le conoce por tener la capacidad de leer las conciencias y los corazones. Así que cuando alguien llegaba a confesarse con el Padre Pío, éste ya sabía los pecados que tenía esa alma y era capaz hasta de mencionárselos para que pudiera arrepentirse. Entonces siempre estos dones nos los da el Señor, nos los da Dios, para nosotros utilizarlos en provecho de la iglesia, en provecho de nuestros fieles, no para el provecho propio.
Y así lo demuestra el Padre Pío, porque cuando una persona llegaba al confesionario, él era ya capaz de leer esa conciencia, de ver esa alma en el estado espiritual en el que estaba. Y si faltaba algún pecado por allí, por confesar, pues el Padre Pío revelaba ese pecado para que esa alma pudiera liberarse. Y esto da fe, ¿verdad, Gabriela?, de la gran importancia que tiene la confesión dentro de nuestra espiritualidad católica, porque si el Padre Pío podía ver el estado de nuestra alma, imagínate lo hermosa que puede ser el alma una vez que ha confesado todos sus pecados y queda en estado de gracia para recibir a Jesús en la Santa Comunión. Sí, el Padre Pío de hecho decía que si una persona pudiese ver el estado de su alma sin pecado, jamás querría volver a pecar. Qué hermoso. Y lo que les estábamos comentando, hermanos, los dones siempre son para provecho de nuestra iglesia. Hay que tener mucho cuidado en no confundir estos dones con algunas, digamos, clarividencias y facultades extraordinarias que algunas personas dicen tener, pero que son para provecho propio, como ustedes muy bien saben, todo lo que tiene que ver con el tarot, la astrología, la adivinación, realmente no son dones que vienen de Dios, porque los dones y carismas que vienen de Dios, como los que tenemos en nuestra comunidad carismática, los samaritanos, son para ayudar al prójimo. Así es, y recordemos también que la palabra de Dios dice, lo que gratis has recibido debes darlo gratis. Sabemos que detrás de todas esas prácticas nueva era de superstición, como el tarot, como la adivinación, existe una gran explotación económica y se aprovechan de las personas para sacarles dinero diciéndoles cosas que no son verdad, porque solamente Dios conoce el futuro, ¿verdad, Gabriela? Sí, y volviendo al tema de la confesión, Daniela, que tú mencionaste y me parece muy importante, quisiera dar un testimonio de un sacerdote que en una misa dijo cómo había funcionado el tema de la confesión durante sus primeros años espirituales y en el que él pudo dar fe de que realmente la confesión libera. Y es porque él comentaba durante la misa que un día estaba en un grupo de oración en la iglesia y se acerca un hombre a pedir oración porque lo iban a operar de la columna. Entonces, este sacerdote le dice, bueno, creo que lo mejor antes de hacer oración, en ese momento él no era sacerdote, él estaba haciendo su camino, recorriendo su camino vocacional, pero él formaba parte de este grupo de oración y lo que le sugirió a esta persona, a este hombre, es que fuese a confesarse primero, antes de hacerse oración. Luego el Señor volvió a las semanas al mismo grupo de oración y en ese momento, allí sí, en este grupo le dijeron, bueno, ahora en este momento sí te podemos hacer la oración. Y él manifestó que ya se había confesado. Pero vamos a hacer una pequeña pausa musical y al regreso les continuaremos contando este extraordinario tema sobre el Padre Pío y este testimonio. Bueno amigos, y continuamos con nuestro tema. Esto es Minutos de Sanación por Pacífica 90.7 FM. Estamos conversando hoy sobre los dones espirituales del Padre Pío y les estaba comentando un testimonio que daba un sacerdote en una misa de un hombre que fue a hacerse oración y le recomendaron primero que se confesara. Él tenía que operarse de la columna y estaba realmente muy mal de salud. Regresó a las semanas. El grupo se negó a hacer la oración hasta tanto se confesara. Él regresó ya habiéndose confesado y dijo que milagrosamente después de la confesión acudió al médico para que le hicieran los exámenes preoperatorios y resulta que ya no manifestaba ningún problema en su columna. Gloria a Dios. Se había sanado gracias a la confesión. Es un hermoso testimonio. Y lo traemos a colación precisamente porque el Padre Pío tenía un don muy bonito del cual estábamos conversando, que era el don de leer las conciencias de las personas y poder ver cuáles eran los pecados que tenían. Y eso es así, Gabriela, porque en realidad la persona que está en el confesionario es Jesucristo mismo, que es quien nos está perdonando los pecados a través del sacerdote. Así es. También el Padre Pío tenía el don de profecía y de curación milagrosa por el poder de la oración. Otro don era el don de bilocación, que es la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Cuidado con confundir este don con aquellos viajes astrales
que hace la nueva era y que no tienen nada que ver con un don natural que venga del Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que en lo absoluto aquello de trascender y desdoblarte, salirte de tu cuerpo para ir a espiar a otras personas, esto no tiene nada que ver con Dios, ¿ok? El don de bilocación que tenía el Padre Pío era muy similar al que tenía la Madre María de San José, que ella podía estar en dos lugares al mismo tiempo, y recordamos un pequeño testimonio de la Madre María en donde ella pudo escuchar una conversación de otras personas que hablaban mal de ella. Y ella sintió que el Señor le pedía que orara por estas almas. Entonces, el don de bilocación tiene por finalidad estar en dos lugares para asistir a algún alma que necesite ayuda, pero de ninguna manera para espiar a otra persona. Así es, Gabriela, porque el Señor nos da dones y nos da carismas, pero eso también es una gran responsabilidad. No quiere decir que nosotros somos superiores a las demás personas si recibimos dones especiales del Espíritu Santo, sino que al contrario, nos toca hacer más oración y más sacrificio por la conversión de todos los pecadores. Lo has dicho muy bien, Daniela, porque ciertamente tener un don es una gran responsabilidad ante Dios. Dios nos da dones para que nosotros los utilicemos a favor de nuestro prójimo y dentro de la iglesia, no por nuestra cuenta ni para lucrarnos. Es una gran responsabilidad, hermanos. Nos corresponde hacer mucha oración y mucho sacrificio para cultivar esos dones. Pero ya vamos a continuar conversando más sobre este tema y el Padre Pío. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Y estamos de regreso, hermanos, conversando sobre el Padre Pío y sus hermosos dones extraordinarios. Eran muchas las personas que le pedían oración y consejo. Muchos lo buscaban para recibir dirección espiritual. No en vano es considerado nuestro director espiritual en la comunidad, y muchas personas que quieren y necesitan conseguir un director espiritual, yo les recomiendo que le hagan una novena al Padre Pío, o que le oren constante y frecuentemente, ofrézcanle en la misa, en el momento de la comunión, pídanle su intercesión para conseguir un buen director espiritual, y les aseguro que el Padre Pío les va a responder, porque en mi caso, después de hacer una novena, lo hizo. Por eso es un buen santo para encomendarnos, ¿ok? Para encomendarle que nos encuentre de parte de Dios la gracia de ese director espiritual. Los médicos lo buscaban también porque el Padre Pío recibió estigmas del Señor Jesús, y la sangre de sus estigmas tenía unas fragancias a flores. Entonces, bueno, los médicos pudieron evaluar esas llagas que tenía el Padre Pío para ver si cicatrizaban, pero no. La realidad es que se calcula que el Padre Pío perdía al menos una copa de sangre diaria, pero sus llagas nunca se infectaron. Para el Padre Pío, tener estos estigmas era un gran regalo de Dios y una oportunidad para luchar por ser como Jesús crucificado. Esto me recuerda mucho, Daniela, la historia que comentábamos en el programa pasado sobre Santa Rita, y que ella había recibido los estigmas de parte de Jesús porque meditaba mucho en su pasión y muerte. ¿Qué te parece, Daniela? ¿Tú usualmente sueles hacer algún tipo de oración o meditar en la pasión del Señor? Es la oración que más me gusta, de hecho en el rosario me gusta mucho meditar en los misterios dolorosos, y el Padre Pío decía que era una gran gracia de Dios cuando nos gustaba meditar en la pasión de Cristo y cuando el Señor nos concedía la gracia de llorar, de que nos doliera esa pasión del Señor cuando estábamos meditando en ella. Es una gracia muy hermosa porque nos unimos al sufrimiento de Cristo y además le podemos ofrecer también nuestros propios sufrimientos cuando sentimos eso que Él sintió al ser rechazado, al ser golpeado y al ser crucificado por nosotros. Sí, es muy sanadora y liberadora la meditación en la pasión de Cristo. El Padre Pío se ofreció como alma víctima a los 5 años de edad cuando se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús, una experiencia hermosa. Y otro aspecto importante de la vida del Padre Pío fue su relación con su ángel de la guarda, con quien tuvo la gracia de comunicarse durante casi toda su vida y que le ayudó mucho en la misión que recibiría de Dios. Tenía una hermosa relación con su ángel de la guarda, el Padre Pío, ¿verdad, Gabriela?
Sí, incluso hasta el día de hoy, la oración del Padre Pío para invocar al ángel de la guarda es muy utilizada porque garantiza que hay una protección especial de parte de nuestro ángel en nuestra vida espiritual. Pero ya conversamos sobre este tema en los próximos capítulos. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos. Bueno, queridos amigos, estamos conversando sobre el Padre Pío y sus dones espirituales y estábamos diciendo que el Padre Pío tenía una relación hermosa y muy especial con su ángel de la guarda, pues solía orarle constantemente y además sentía su presencia. El ángel de la guarda lo ayudaba en muchas ocasiones. Vamos a recordar que el ángel de la guarda en efecto siempre está con nosotros acompañándonos, pero que no es necesario invocarlo a través de técnicas de la nueva era como la meditación trascendental o las cartas de los ángeles o la angelología o a través de rituales, ¿verdad, Gabriela? De abundancia o prosperidad, porque a través de la oración, como nos los enseñó Jesús, podemos pedirle a Dios que nos proteja con su ángel de la guarda. Sí, no es necesario estar haciendo una meditación ni invocando llamas de colores, porque la realidad es que el ángel de la guarda no se hace presente de esa manera. De hecho, el Padre Pío es una demostración clara de que la simple oración es suficiente para invocar a nuestro ángel de la guarda. Por último, el Padre Pío siempre le clamaba y llamaba al ángel de la guarda en todas sus necesidades, al punto de que tuvo una relación tan frecuente y tan íntima con el ángel de la guarda que éste se encargaba de traducirle las cartas que él recibía y lo llamaba Angelino por cariño. La oración dice: Santo ángel de mi guarda, protege mi alma y mi cuerpo, ilumina mi mente para que conozca mejor al Señor y lo ame con todo el corazón. Recordemos que los ángeles son mensajeros de Dios y lo invocamos para que nos ayuden a llegar al Señor Jesús, a acercarnos más a Él. Nunca la invocación a un ángel es para simplemente quedarnos en ese ángel, sino que es para que nos ayude a conocer más a Dios, a conocer sus misterios y a santificarnos. Así que vamos a tener mucho cuidado con todas esas creencias que profesan una devoción al ángel de la guarda como si ellos fuesen dioses, porque ellos son simplemente mensajeros. ¿No es así, Daniela? Así es, hay muchas prácticas actualmente de la nueva era en donde se nos hace creer que podemos invocar ángeles que no están además mencionados en la Biblia, ¿verdad, Gabriela? Porque solamente existen 3. Recordemos que solo hay 3 ángeles bíblicos, que son San Gabriel, San Miguel y San Rafael. Invocar cualquier otro que esté por allí llamado de manera extraña y que no aparece de ninguna manera en nuestra Biblia, hermanos, es muy peligroso porque no sabemos qué es lo que estamos invocando. Así que vamos a seguir con todo lo que nos dice nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que está fundamentado en la Biblia. Así es, tenemos el peligro de que estemos invocando a un ángel caído, porque también existen los ángeles que fueron expulsados del cielo y recordemos que el enemigo es el padre de la mentira. Nosotros queremos, hermanos, hacerles un llamado a que si ustedes quieren tener una relación mucho más cercana con su ángel de la guarda, utilicen esta oración que utilizaba el Padre Pío para invocarlo. Están seguros de que están protegidos, de que no están invocando algo que desconocemos, porque es la oración que tenía el Padre Pío. Y queremos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que envíe su Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre ustedes que nos están escuchando hoy, para que les envíe la bonita y poderosa intercesión del Padre Pío en aquella intención profunda de su corazón que ustedes tienen el día de hoy. Que el Padre Pío interceda por cada una de aquellas peticiones que tienen ustedes y sobre todo para que profundicen aún más en su vida espiritual. Así es, hermanos, y habiéndose derramado todo el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones, nos despedimos en nuestro programa Minutos de Sanación. Muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Radio Pacífica 90.7 FM, la emisora de La Paz. En la fundación de la radio, el padre Vicente Mancini. En la presidencia, la licenciada Josefina Posada. En la dirección, la licenciada Daniela Flores. En los controles, Eduard Balsa. Y quienes les hablamos, Daniela y Gabriela Arévalo. Nos escuchamos en el próximo programa.